Hola amigos, saludos, ¿qué tal? Buenos días para quienes en tiempo real están con nosotros en este podcast. Buenas tardes, buenas noches, en diferido. Estamos en Facebook, aquí en Castro Guerrero Producciones. También irá, con el favor de Dios, en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, dele me gusta a esta página, comparta, comente. Este medio es incluyente, participativo, democrático. Tenemos Instagram, síganos en Instagram. Somos una empresa de prensa y publicidad con énfasis en marketing digital. Tenemos servicio de carro valla, carro plataforma para eventos, carro vitrina, carro oficina, equipos de televisión profesional para transmisiones vía streaming en redes sociales, YouTube o Facebook, Facebook o YouTube. Alquilamos los aparatos con todo gusto, tenemos todo el andamiaje y los profesionales expertos en el manejo de estos aparatos. Mi querido César Bolaños, laboyano, administrador de empresas, inquieto por la política, afín al centro democrático, ¿cómo nos acaba de ir? Alejandro, excelente, gracias a Dios. Un saludo especial a usted, a la audiencia de este prestigioso podcast. ¿Cómo siguió de su tos? Excelente, excelente, fue un resfrío pero ya recuperado, gracias a Dios. Unos fríos a veces impresionantes en Pitalito al Sí, amanecer. horrorosos por la mañana, es terrible. No, delicioso, delicioso, el Sí. frío es delicioso. César, hemos venido hablando de ordenamiento territorial, hemos venido hablando del presunto volteo de tierras, hemos venido hablando de POT, un tema espinoso, complejo, pero muy importante en la administración pública y en el desarrollo del territorio. Mm, Conversamos esta semana con el diputado de la Casa de Cambio Radical, Wilfred Trujillo. Nos contó una serie de conclusiones tras la sesión en donde invitaron al señor representante legal de la Ruta 45, Ruta al Sur. Buenas y malas noticias. Imagine usted que no tenemos dentro de las obras previstas, no tenemos variante para Pitalito. Gravísima esa situación y no la van a hacer porque no se planeó, no se planificó. Oiga, Alejandro, pero hace unos años, cuando apenas se socializó este proyecto, estoy hablando hace unos 6 años, yo estuve en el terminal de transporte y ahí estaba la variante para Pitalito, estaba contemplada. Entonces no sé qué pasó para acá adelante, unos ajustes presupuestales o rediseño de la obra o cambio de contratistas o algo, pero sí en el proyecto original existía, Alejandro, la variante para Pitalito y es muy necesaria porque sabemos pues que, por Dios, Pitalito es estrella vial y polo de desarrollo de sur colombiano, no es solo un dicho, sino que es la realidad. Perdóneme, perdóneme. Dijo mi abuelito, barájemela más despacio. ¿Cómo es ese tema de que usted asistió a una convocatoria en la terminal de transportes de Pitalito? ¿En qué fecha? ¿Con quiénes participaron? Y ahí estaba prevista Pues la es muy variante para Pitalito y ahora difícil no. recordar a Leito porque hace mucho tiempo, pero sí uno de los temas que se tocaron es ese, precisamente por eso dijeron sí, Pitalito va a tener variante y creo que se tocó el tema algo así por Llano Grande, conectar con Huacacayo, pero lo que te digo es muy difuso porque pues obviamente fue algo rápido, pero sí estaba dentro de los proyectos iniciales la variante para la ciudad. No Gravísimo, sé qué la pasó. embolataron, la embolataron. Sí, eso hay ajustes de presupuestos, de necesidades, de una cantidad de cosas, ¿no? Que vaya usted a ver cuál es el motivo, ¿no? Por ejemplo, inicialmente en el Pericongo se proyectaba pues un túnel, después ya se cambió a un viaducto, ¿no? Es como la dinámica la dinámica de los proyectos, ¿no? Pero Complicado. Para Pitalito es gravísimo, es el deterioro de las vías, tenemos pues la avenida Circunvalar, la que va por el Éxito y sale a la Plaza de Mercado.
pero esa no es una vía de alto impacto ni de alta resistencia. Igual termina también en el municipio de Pitalito. La idea es que pasen los vehículos, pues, y no toquen el perímetro urbano, los vehículos de carga pesada y de largo viaje, ¿no? Cierto, cierto. No tenemos representación, no tenemos dirigencia ni gremial ni política que realmente defienda los intereses del territorio. O es solo una frase de cajón, o es cierto. Mi amigo César, usted puede ayudarme a esgrimir Yo esa, creo, yo creo, Alejandro, que un componente es el celo político, que eso está en toda parte. el celo político. El celo político. O sea, si yo le colaboro a él, pues él se me sube y entonces yo pierdo protagonismo. Y otro es un poco de falta de comunicación, ¿no? Y de definir prioridades. A nivel de gerencia hay una palabra, hay una frase que es priority one, o sea, prioridad uno. ¿Qué es lo que más necesita y qué es lo más importante y lo más apremiante? En base a eso, pues reunirse en todos, ¿no? Desalojar todos los intereses personales y políticos y pensar más en región, ¿no? En municipio, En territorio, en en ciudad-región, territorio. Pitalito, cabecera de la zona sur del departamento de Huila, usted lo decía en un comienzo, eso de estrella vial, eso de polo de desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es eso, Alejandro. A Pitalito, pues Pitalito sabemos que confluyen 8 municipios del sur, es el centro comercial de 8 municipios. Además, por aquí pasan los vehículos que vienen del Cauca, que vienen del Putumayo y parte de los que vienen de Florencia. Entonces es increíble la cantidad de vehículos. Anoche, por ejemplo, yo salí de mi oficina y dije, bueno, no me voy obviamente, pues es la coyuntura del pavimento de la avenida paisajística, perdón, el tramo ahí donde está el parque de la Nutria. Eso oxigena un poco. Y dije, no me voy por Bastante. la carrera, no me voy por la carrera cuarta porque pues eso se congestiona total. Y me fui por la de los colegios y fue peor, o sea, una cola que daba ya casi a la policía en hora pico. Entonces sí hay unos problemas de movilidad muy serios, Alejandro. La ciudad está creciendo exponencialmente en línea recta hacia arriba, pero las inversiones del sector privado pues van como en línea horizontal, ¿no? Como en el tiempo, no crecen, entonces están por debajo de la curva y cuando están por debajo de la curva pues tenemos ese tipo de problemas de movilidad, de transporte, de flujo, de todo esta cantidad de cosas. La otra situación gravísima es esos taponamientos a causa de los reclamos justos de colectivos ciudadanos, lo que viene ocurriendo en las últimas 72 horas a la altura del Lobo, de una serie de personas afectadas por las obras del Quimbo. No les han cumplido y están reclamando al gobierno departamental y nacional. Y uno se pregunta, mire las afectaciones económicas tan graves para el sur, no del Huila, sino del país, esos taponamientos viales. Sí, eso lo hablábamos, Alejandro, y lo que hablábamos, ¿no? O sea, llega un punto donde tú te cansas de mandar oficios, de hacer peticiones, de hacer acciones populares y no tienen respuesta, ni a nivel económico, por ejemplo, que creo que es las compensaciones de estas familias, ni, ni a nivel de propuestas de emprendimiento, ¿no? Pues sabemos que el Quimbo inundó las tierras más productivas prácticamente del centro de Huila, elevó la temperatura y a estas familias no se le han dado los incentivos o las compensaciones, ni se les ha solucionado el problema también de sus parcelas. Y eso llega a un punto donde, donde dice, bueno, si no nos escuchan o no nos responden o no nos cumplen, pues nos hacemos sentir de otra forma y llegan a este punto ya, del entorpecimiento de la movilidad, de los vehículos, de todo este tipo de problemas. Eh, César, desde el POT, de la actualización reciente del gobierno de Edgar Muñoz Torres, nuestra vocación económica en Pitalito, ¿cuál es? Comercial, agropecuaria, de servicios, educativa. Es vocación agrícola, Alejandro, pero por la connotación, o sea, si nosotros vemos la historia de Pitalito, siempre ha sido agrícola, la hacienda de Laboyos, todo esto de la hacienda Lara, ha sido una vocación agrícola, pero ya a nivel
a nivel coyuntural, digámoslo así, que fueron las dinámicas comerciales, pues se volvió un punto de servicios. Tenemos un área muy desarrollada en el área financiera, quizás uno de los más desarrollados del sur del país a nivel financiero, a nivel de transporte, a nivel de logística. Ahora hay unos proyectos, el POT, Alejandro y audiencia, contempla 5 piezas o centralidades. Esas centralidades o esas piezas son las que por sus mismas dinámicas comerciales se han generado 5 piezas, que es una pieza, por ejemplo, es la zona urbana, que es el centro tradicional, el centro, la otra es la de Cálamo pues su dinámica es un mercado popular, son microempresas y pequeños negocios, tiendas de barrio. Ya el sector centro, pues es el sector financiero y sector de servicios y sector comercial. El sector solarte es un sector más impactado por bodegas, grandes superficies y ya un mercado más escalable, ¿no? Se encuentra ya la zona de logística, se encuentra la zona industrial y es la zona de más impacto a nivel comercial. El terminal de transporte, pues la dinámica de transporte municipal e intermunicipal y la zona de Paraíso, que es una zona residencial. En el POT, Alejandro, pues todo el desarrollo comercial está ligado a unos usos del suelo, ¿no? Entonces, si tú vas, por ejemplo, a colocar una fábrica, pues te van a direccionar a determinada parte dependiendo de lo que diga el POT y de los estudios que se han realizado. Hay una zona de logística contigua al aeropuerto. El nuevo aeropuerto pues va a generar toda una dinámica alrededor de esta zona. Son bodegas de almacenaje, logística de transporte, de mercancías, de materias primas y todo esto. Y el suelo suburbano industrial, que es el de bajo y mediano impacto, que es la parte comprendida desde el cruce de Palestina hasta Contador. Entonces, toda esa zona, Alejandro, va a generar esas dinámicas. A nivel industrial, es muy poco el desarrollo de la ciudad, es más comercial y de servicios, Alejandro. Restaurante Asadero Panadería El Granjero. Es el sitio para reuniones y disfrutar en familia del menú del día. Delicioso pollo a la bróster y la delicia de la panadería. Atención todos los días de 6 de la mañana a 11 de la noche. Carrera Cuarta número 913. Domicilios 313-680-6563. El Granjero. Bueno, señor, perfecto. César Augusto estuvo al tanto ayer de la movilización del 1 de mayo, Día de los Trabajadores, y del discurso del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, impulsando y radicando en el Senado de la República su propuesta de las 12 preguntas, consulta popular. Pues Alejandro, algo estoy enterado. Hay unos derechos, ¿cierto? Pero uno tiene que sopesar siempre una propuesta desde una dimensión global, ¿cierto? Entonces, hay unos derechos, por ejemplo, laborales, nadie los niega, ¿cierto? Pero llega un punto, nosotros somos un país de microempresarios, o sea, si hablamos a nivel nacional, el 65% son microempresas y famiempresas. Y casi todo, la gran parte, en porcentaje, es informal. ¿Informal por qué? Porque precisamente los tamaños de las microempresas y de las famiempresas no dan para cubrir toda una carga laboral que hoy por un empleado mensualmente no es el mínimo, sino son 2 millones, más o menos 620,000 pesos lo que le cuesta a una microempresa tener un empleado. Un empleado con salario mínimo básico legal vigente. Con todos los aportes para fiscales, pensión, salud, cesantías, prestaciones, vacaciones de cesantías, intereses de cesantías. Ese es el costo. Entonces pensemos, si tenemos un país donde el 60%, 65% son microempresas y prácticamente son de subsistencia, entonces ¿cuántas estarían en capacidad de asumir toda esa carga laboral, ¿cierto? El objetivo de una reforma, además de
de ampliar de proteger los derechos de los trabajadores es de dinamizar el empleo. Entonces, si una empresa, una microempresa, pues llega a un punto donde llega una carga laboral muy fuerte, muy pesada, pues no la va a poder asumir y sencillamente, pues en vez de generar un empleo, se van a perder 2 o 3 y el empleo del mismo dueño. Ese es un punto de vista, ¿cierto? Otro punto de vista es por ejemplo, las madres comunitarias, las que cuidan a los niños. Por Dios, es el sector más importante. Ellas deberían tener un sueldo de 2 millones de pesos. O sea, son los niños, es la parte social, la, es la, es como la solidaridad con esa madre soltera que no puede cuidar a su hijo, pero que tiene que salir a producir porque no tiene pareja o porque tuvo una situación complicada y le tocó hacerse cargo del hogar. Y esa madre sustituta, pues, la que le cuida a su niño mientras sale a trabajar. Entonces, hay unos puntos de vista que hay que ponerlos, como se dice, hay que hilar fino y hay que manejar el tema con pinzas. Y uno no puede volverse un discurso, o sea, el discurso de ayer fue muy complejo, fue muy pesado. Alejandro, si nosotros nos vamos a esto, pues entonces el gobernador cuando la Asamblea no le apruebe algo, entonces salga a marchar y arme como dice coloquialmente, la pelotera, o el alcalde de Pitalito, porque no le aprobaron un acuerdo municipal, entonces salga y subleve toda la gente. O sea, no es eso, pues somos un país, un Estado social de derecho. Existe el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Gracias a Dios, se ha mantenido en la independencia, no sean, no sean como coartados esos derechos constitucionales, ¿no? Hay Y independencia de poderes entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Por ahora, por ahora. Exacto. Por ahora, exacto. Lo que dijo es complejo, o sea, me aprueban esto, como dicen coloquialmente, a rajatabla, o sea, me aprueban o me aprueban. Sí, Esa no es vea, una democracia, esa no es César. una democracia. Sí, mire, nosotros titulamos en nuestro portal web fusagasuganoticias.com.co: el Senado está convocado por la historia, entre comillas, una frase del presidente Petro. Sí o sí, la consulta popular. Le dijo al Senado de la República que tiene 30 días y que él le exige que aprueben esa consulta para que tengamos la posibilidad los colombianos de salir a las urnas a decir si estamos de acuerdo con esos 12 puntos. Y dentro de los 12 puntos, usted acabó de esgrimirlo, de las madres comunitarias. Hay un tema que he venido tratando en redes sociales, no sé si usted ha observado, en donde he escrito: los periodistas decimos sí a la consulta popular. ¿Por qué? Ahí estamos nosotros inmersos. No se venga a ver, doña Marta, me ayuda a ver las 12 preguntas, por favor, de la consulta popular que pretende el gobierno del cambio. Ahí estamos inmersos los periodistas, como los artistas, como las madres comunitarias. Y resulta que nomás ese sector de la sociedad colombiana, mi querido César Augusto, pues es muy golpeado. Hay emisoras de radio, en su mayoría, en donde el periodista es contratado, o quien hace las veces de periodista, si no tenga la formación académica, quien consigue las noticias, hace la reportería, tiene la vocación, la pasión por las comunicaciones, por un cupo publicitario. Entonces tengo que ir yo, donde mi amigo César Augusto Bolaños, ¿me recuerda el nombre de su firma comercial? Sistec. Sistec, y decirle: hombre, César Augusto, estoy en la emisora X, necesito que tenga la generosidad y me patrocine mi cupo. Mi cupo vale 1 millón de pesos. Usted me dice: yo lo aprecio, Alejandro, le voy a colaborar con 500 mensuales. Entonces se convierte ese en mi salario. Pero no tengo prestaciones sociales, no tengo un contrato laboral, ni siquiera verbal. Pero si hay un jefe, pero si hay unas actividades, pero si hay unos horarios, porque el periodista es 24/7. Y en otros casos ha perdido la dignidad, César Augusto. Y la gente que ejerce este oficio tiene que pagarle a la emisora, hablemos de la radio,
2, 3, 4 y muchos más millones de pesos por una franja de 7 a 8 de la mañana para ir a dárselas de periodista. Entonces yo voy y pago 3 millones para que me dejen hablar en una emisora de 7 a 8 de la mañana y tengo que bregar consiguiendo patrocinadores aquí y allá y no hago a veces ni siquiera para mi salario, ni mucho menos para el pago de la seguridad social, que es lo mínimo, lo mínimo. Entonces, ese discurso de ayer del presidente, yo lo escuché atentamente. Recordaba a Alfonso López Pumarejo y la Revolución en Marcha. Recordaba a Rafael Uribe Uribe, antioqueño él, liberal también, igual que Alfonso López Pumarejo, cuando fue asesinado a hachazos en una esquina del Congreso de la República y debajo del brazo llevaba la propuesta, la iniciativa, el proyecto de ley de cara a fortalecer la educación pública. Una serie de luchas históricas como la reforma agraria que se discutió en La Habana con las FARC en el gobierno Santos, etcétera, etcétera, etcétera. Y quienes hemos padecido necesidades, quienes hemos bregado para lograr un título profesional en la ciudad, quienes hemos trabajado en horario nocturno antes de las reformas de esta ley en el gobierno del presidente Uribe, y teníamos beneficios por trabajar en la noche o los dominicales y luego se quitaron a los trabajadores, pues esa es una mella inmensa en el bolsillo de la gente más necesitada. Pero usted esgrimía también la otra cara de la moneda. Entonces, ¿no considera usted, mi querido César Augusto Bolaños, que los derechos laborales están por encima de las ideologías políticas? Alejandro, hay un tema, y con todo respeto lo digo, que uno no puede radicalizar una postura política. O sea, ¿cuál es el objetivo de los contrarios? Hablemos filosóficamente. Es encontrar un punto medio y un balance y un equilibrio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tú me dices, obviamente yo conozco la situación de los periodistas porque tengo muchos amigos y sé particularmente un amigo, le tocó comprar le tocó, no, pues hubo una propuesta, pero entonces ahí viene la decisión, Alejo, o sea, si tú la tomas o tú la dejas, ¿no? Pero como no hay más, esa es otra cosa, ¿no? Si son 5 o 6 emisoras, pues usted qué hace, ¿ya? Entonces, compró el espacio. Entonces, lo que tú dices es totalmente cierto. Compra el espacio, una hora vale 2 millones de pesos, 2 millones y medio, y usted tiene que pagarlos. Es un contrato con todos los formalismos, con todo lo de ley. Usted tiene que responderle a la emisora y tiene que comenzar a rebuscarse su publicidad. A veces si le paga al arrendatario, o sea, la emisora no le alcanza para pagarle a los compañeros, porque solo usted no hace una emisora, no un espacio, necesita una voz femenina y mínimo 2 personas que la apoyen. Entonces es muy complejo, mi total solidaridad con ustedes, entiendo totalmente la situación. Y lo que dices es totalmente cierto, o sea, lo que yo te decía, por ejemplo, sí, el horario extra nocturno y extra dominical es un derecho, ya, es un derecho. Si usted va a sacrificar espacio por trabajar y dejar a su familia, no compartir con sus hijos, pues hay que pagarlo, ¿cierto? Pero entonces viene la otra parte, Alejo, o sea, no podemos radicalizar, cercenar unos derechos, pero tampoco podemos sacarlos a rajatabla. Entonces yo sí, yo respetuosamente, dentro de mi humilde opinión, les diría que se lleve a un consenso. Miremos qué son los puntos, pero hay que escuchar, o sea, hay que escuchar a los empresarios, hay que escuchar a los trabajadores, hay que escuchar a los sindicatos, hay que escuchar eh, a las madres que cuidan a los niños y llegar a un consenso y si es una reforma, pues que sea beneficiosa para todos, ¿no? Que se sostenga el empleo, porque pues sí, vamos a dar unas prebendas, pero si no se sostiene el empleo y en vez de eso se precariza el empleo y se daña el empleo y mejora la oferta laboral, pues fue un contrasentido. Entonces, le falta un poco de humildad, Alejo, falta mucha humildad en el Congreso de algunas partes. Hay que buscar una opción de centro en este tipo de una persona en el que esté en el medio y trate
de bajarle la temperatura a esto, porque resulta que nos estamos concentrando en solo uno de los temas y hay temas muy complejos, hay problemas de seguridad, hay problemas de financiamiento de las fuerzas militares, hay problemas de tantas cosas y resulta que nos estamos polarizando y concentrando todas las energías en una sola reforma que es importante, que no deja de serlo, pero que va al traste con una cantidad de hechos y sucesos que están muy complejos. La parte de seguridad es terrible en todos los Cierto, municipios. Y cierto. la seguridad, Alejo, todo, mire que todo si lo analizamos en conjunto, la seguridad está asociada al inversionismo. Entonces, particularmente una familiar de la cuñada fue secuestrada y el señor tenía una buena empresa en, 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 en La Plata, una empresa piscícola, concesionario de motos, y la cerró. Entonces, imagínese qué empleos puede generar ahí, o sea, de qué sirve una reforma ahí cuando quedan más o menos 35, 40 personas en la calle, porque cerró sus dos empresas y se va para otro país. Entonces, es todo un conjunto, Alejandro. Entonces, hay que sopesar todas esas cargas y tomar la mejor decisión que sea para el empleado y que sea para el microempresario o para el empresario. Sí, pero es que ya no es reforma laboral, esa se cayó en el Congreso de la República. Yo creo que se equivocaron los honorables senadores de la Comisión Séptima del Senado de la República que hundieron esa propuesta. Debieron dejarla ir a plenaria y discutirla. Y si se caía la propuesta, que se cayera con los votos de las mayorías. Esto generó un debate político, ahora es una consulta popular, ahora está conminando el presidente de la República al Senado que la apruebe. Muy seguramente se va a aprobar y si no, otro discurso del gobierno nacional, del gobierno del cambio, en contra del Congreso de la República, y esto empieza a generar un fervor popular que se va diseminando y se vuelve una ola, sí, empieza a tocar la sensibilidad humana. Y ya no es una reforma laboral, es una consulta popular que muy seguramente vamos a estar votando y es el pre-lanzamiento de la campaña congresional y presidencial del año venidero, que confiamos en Dios no se vaya a complicar la situación social y política del país y se efectúen elecciones común y corriente como están establecidas en el calendario electoral. Marzo, Congreso, mayo, primera vuelta presidencial y junio, segunda vuelta. Porque los que saben de este tema afirman, mi querido César Augusto Bolaños, que ya inició la campaña política de cara al Congreso y a la presidencia y que con este nuevo aire que se da el gobierno Petro tras la caída de la Comisión Séptima de la Reforma Laboral y la consulta popular, pues muchos sectores políticos quedan sin discurso. Muchos sectores quedan sin discurso porque vuelvo y repito la frase, los derechos laborales están por encima de las ideologías políticas. Por ejemplo, la tercerización laboral. Por ejemplo, cuando uno como profesional pierde la dignidad y se va con su hoja de vida detrás del congresista para que le ayude a conseguir un empleo. O que si uno no tiene amigos, entonces de Cambio Radical no tiene opción de trabajar en la alcaldía. O que si no tiene amigos del Partido Liberal no tiene opción de trabajar en el Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, o que si no tiene amigos en la Alianza Verde no tiene opción de trabajar en el SENA, o que si no tiene amigos del Pacto Histórico no tiene opción de trabajar en la electrificadora del Huila, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se pierde la dignidad humana cuando tengo que buscar a un concejal, a un diputado, a un congresista y rogarle y entregarme con mi familia, con los amigos, por un puestico, por un contratico de 3, de 6 meses. Es decir, eso hay que acabarlo. Y la tercerización laboral, eso hay que acabarlo. No, Eso hay claro, que Alejandro, mire, acabarlo. personalmente una vez estaba en urgencias en el hospital y estaba una amiga enfermera llorando en el andén, no tenía que salir con un paciente a acompañarlo a Neiva y le dije, ¿usted qué le pasa? Y yo, no, pues imagínese que tengo sueldo de 1.400.000 y me llegaron 850.000 pesos y pago 600.000 pesos de arrendo. Entonces lo que tú dices, la tercerización, hay que hacer una formalización laboral del área de la salud y son microempresas que se han llenado, ¿no? Microempresas o fundaciones, asociaciones, como se llamen,
contratan unos profesionales, un médico, por ejemplo, que tenga 6 años alejo de formación profesional y esté con un sueldo de 2,5 millones. No, un médico Terrible, una persona para ser terrible. médico son 8 o 10 años de formación profesional y especialista, sí que más. Y esto, la tercerización, ha permitido, mi querido César Augusto Alaños, perdóneme que le corte, que unos grupos políticos Sí, claro. presuntamente corruptos se enriquezcan y personas con bachillerato que gerencian esas organizaciones son multimillonarias y el profesional, entonces, viviendo una miseria. Y con el sector salud, que tras la pandemia evidenciamos que son unos héroes. Es indignante, Alejandro, es indignante la situación. Conozco muchos casos, muchos, y pues por eso te digo, hay cosas muy buenas, Alejandro, ahí es donde venimos a hablar del consenso, ¿no? Y lo que tú dices es total, hay unos derechos laborales adquiridos, hay otros que están en lucha, hay unas conquistas sindicales que también se tienen que respetar, pero mire que los sindicatos también tienen que ser coherentes y ser justos, ¿no? En sus peticiones, porque sabemos de sindicatos que están quebrando empresas, son exageradamente Hombre, no me onerosos. traiga, no. ¿Por qué Entonces, usted sí, me, sí, por qué usted me obliga a hablar de la empresa de servicios públicos de en- Pitalito en Pitalito SP, exacto, hombre? Alejandro. Entonces por eso le digo, es llegar a ese punto medio de no acabar la empresa, sostenerla para que siga generando esos empleos, pero no precarizar el empleado. Ese es el reto. Ese es el reto. Yo escuchaba, no sé, discúlpeme la ignorancia, que se iba a aprobar, por ejemplo, los 4 meses de maternidad para el esposo. O sea, 4 meses para la esposa y 3 meses para el esposo, para que es un derecho, sí, cuidar a su bebé, disfrutarlo, pero imaginémonos ese escenario en una empresa 7 meses, Alejandro, todos Terrible. empleados devengando. Entonces son cosas, Alejandro, por eso le digo, hay que mirar todos esos puntos y y tratarlos con pinzas y tratar de solucionar este problema, porque lo que le digo, ya llevamos cuántos meses, esto se va a volver un tema político y los medios de comunicación no No, es hablan que es así como debe. político. Esto es Y, político. y entonces, Consulta popular. Ahora, César Augusto, es quienes están en contra de la consulta, quienes están a favor. Y ya si uno sale y dice, en el caso particular, digo, los periodistas vamos a votar sí. ¿Sí? Y ya tengo una serie de comentarios en el Facebook personal en donde me refriegan hasta que soy cristiano de principios evangélicos, que cómo voy a estar con una propuesta de pacto histórico. Pero por favor, son luchas del pueblo. Son luchas del pueblo, quienes hemos vivido, quienes hemos trasegado, quienes hemos padecido, ¿sí? Quienes hemos sido beneficiarios. En el caso particular, trabajé en RCN Radio, cadena básica, en la recta final de Radio Sucesos, con Juan Gozaín. Mi turno era de 4 de la tarde a 12 de la noche, desde las 6 facturaba el recargo nocturno hasta las 12. Los domingos leía 3 noticieros en RCN básica y era doble el dominical. Eso me ayudaba muchísimo porque el sueldo realmente era un sueldo muy regular en Bogotá. Los costos son supremamente altos. Y cuando se acabaron esos beneficios, se empezó a complicar la vida de muchos profesionales de las diferentes áreas del saber y el conocimiento en muchas empresas. Yo me beneficié, nos beneficiamos con mi familia de esas luchas ya adquiridas que se perdieron en el segundo gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces, se está tratando de reivindicar unos derechos, de recuperar con esta consulta popular, que ahora es un tema político, y entonces quiénes están en contra, quiénes están a favor, y la gente se olvida de que la dignidad humana está por encima de la ideología política. Esto no es ser petrista, ni ser uribista, ni ser contrario, sino reflexionar al respecto, pensar con cabeza fría y tener una posición acorde con las necesidades de la condición humana. Hay gente que trabaja por un salario mínimo en Bogotá, en servicios generales, que sale a las 4 de la mañana al sur de Bogotá o de Soacha, que dura 2 o 3 horas atravesando Transmilenio, la ciudad, para estar al norte, en una empresa, una casa familia trabajando, y regresa. Son 14, 16 horas.
Esas señoras requieren el pago de todo lo legal. Y usted lo dijo, las madres comunitarias. Hombre, César Augusto, esto apenas comienza, pero se está poniendo bueno. Usted decía algo muy importante, y es que no podemos seguir votando por candidatos que continúen con esta posición del presidente de dividir, de fraccionar, sino alguien de centro que junte, que una al país y las principales necesidades que tenemos, que no son ni verdes, ni blancas, ni azules, ni rojas, ni amarillas. No, lo que digo Alejo es que hay que buscar una posición con respecto al conflicto actual, si podemos hablar de conflicto laboral, una postura de centro, o sea, algo que hagamos un balance, Alejandro, por ejemplo. Sí, lo que tú dices es cierto, hay las empleadas domésticas, el salario mínimo, pues en Bogotá es supremamente costoso, se le pueden ir 350 a 400.000 pesos en solo transporte. Y si tú dices, si vive en Soacha y tiene que ir al norte de Bogotá a las 120, pues hágame el favor. Pero entonces, Alejandro, pensemos, por ejemplo, en la parte de la formalización del empleo rural. Entonces va a otro tema, o sea, es tan complejo, Alejandro, que es lo que le decían a ellos. Por Dios, esto no es de 2 meses, ni es de un mes, porque el daño que se le puede hacer a la economía es bárbaro. Entonces decimos, por ejemplo, en Colombia el 70% de todas las fincas son minifundios, Alejandro. ¿Qué es eso? Son fincas entre 1 y 3 hectáreas. Entonces tenemos un mayordomo. Entonces, ¿cuál es la tipología de las fincas? Pues está el papá, está la mamá, están los hijos. El papá sostiene la finca y sostiene la finca, hace los mantenimientos de la finca, el plateo, el abono y todo eso, y espera su cosecha. Ahora imaginemos por ejemplo, las personas son empleos temporales. Escuchaba por ahí un senador, no digo de qué partido, pero yo me quedo es con lo que dice, no miro no miro su filial política, sino trato como de buscar la razón de lo que dice. Entonces habla por ejemplo, empleos temporales. Vamos a hacerle un plateo a la finca, demora 2 meses, un abono. Entonces la formalización del empleo rural es muy complejo. Le decían, por favor, escuchemos y tengamos en cuenta eso. Los andariegos, cómo formalizan, por ejemplo, los cosecheros que vienen 2, 3 meses. Una granja de 1 hectárea, 1.5 hectáreas que tiene cultivos de pan coger y tiene 1 hectárea de café, que es el 60% de las fincas del país, para pagar un mayordomo con todas las obligaciones laborales, 2.640.000 pesos, más riesgo laboral que debe estar en 4, riesgo 4, por el manejo de todo lo que tiene que hacer. Entonces, Alejandro, hay que analizar todo eso. Por eso ellos hablan de que se escuchen los gremios. Obviamente hay empresas grandes, hay multinacionales. Por ejemplo, si hablamos de los cañaduzales, pues obviamente pueden pagar, pueden formalizar. Las empresas de alcohol carburante, las que producen aceite de palma, las empresas que Azocauca, Incauca, Ingenio Reopaila, todas estas multinacionales pues que producen azúcar, que tienen sus ingenios agrícolas, obviamente lo pueden pagar. Pero hay otra Colombia, que es la que habla el presidente Petro, que es la Colombia olvidada. Entonces miremos si esa Colombia olvidada está en capacidad de asumir toda esa carga laboral, ¿no? Sí, la discusión apenas comienza. El problema es que lo que le insisto, no vamos a discutir una reforma laboral en el Congreso. Se cayó en la Comisión Séptima, se equivocaron los congresistas, considero desde mi perspectiva. El tema es que ahorita es consulta popular y el presidente dijo al Senado, ¿va o va? Nosotros somos unos sirvientes del pueblo, cosa que es cierta. Y va o va, la reforma tiene 2 meses, tiene el Senado para aprobar la iniciativa. Muy seguramente intuimos va a pasar, y si no pasa, se profundiza la crisis del debate y no sé hasta dónde podría llegar esta situación, Dios nos guarde, porque lo que queremos es que haya elecciones congresionales común y corriente y a la presidencia de la República. Esto es complejo, porque usted hablaba, por ejemplo, de los andariegos, expertos en recolección de café. Ellos no trabajan al día por 60.000 pesos. Ellos trabajan arrobiado y un buen cogedor de café se puede lograr 100, 120 un día. ¿Sí? Por ejemplo. César Augusto, le agradezco mucho, muy amable, es usted muy querido. Vamos a seguir discutiendo de este y muchos otros temas. Apenas empieza aquí la discusión tras la posición del gobierno nacional, descrita y conocida ya
tras el discurso del presidente Petro y la erradicación de las 12 preguntas en el Senado de la República de la consulta popular, apenas comienza la discusión y esto no tiene color político. Los derechos laborales no tienen color político. César Augusto Bolaños, ¿sigue militando en el Centro Democrático? Sí, Alejo, ahí estamos. Oiga, fue un fracaso ese evento de la semana pasada en Neiva, ¿no? Pues yo no tuve la oportunidad de ir, Alejo, porque me venía un cliente de Mocoa y pues sí tenía intención de asistir. No, estuvo bueno, el centro de convenciones estuvo lleno, Alejito, estuvo lleno. No, no, El no me le dé expresidente duro, Duque, no me le dé duro. el expresidente Duque sigue hablando de unidad, pero yo veo que todos los precandidatos de su partido, es decir, es el que más grite y el que más se parezca a Uribe, y ahora apareció, ¿cómo llama el senador allá de exgobernador y senador de los que ayudó a hundir la reforma laboral en la Comisión Séptima? Alirio Barrera. Apareció que precandidato presidencial también. Hay más de 50 precandidatos. A mí me parece vergonzoso. No, y de todos los colores, Alejo, de todos los colores y todos los sabores. Sí. Pero sabemos que al final van a ir unos 2 o 3 y después de la segunda ronda todos terminarán pegándose al que más votos tenga y negociará sus cosas. Infortunadamente, sí. Sí, esto va a ser progresismo ante progresismo. Sí, la gente que se junta en favor de las propuestas del cambio del señor Petro y quienes están en contra. César Augusto, un abrazo, bendiciones. Qué bueno ese pollo. Muchas gracias por la invitación allá Sí, súper, de la súper. cuarta con novena, el granjero Pitalito. Muy delicioso. Muy gentil, la producción de Marta Cobo. Muy amable. Nos vemos el viernes si Dios Mucho quiere, con gusto. permiso. Dios Buen lo fin de bendiga. semana. Amén, Ok. igualmente. Chao.